Bienvenido a varios ejemplos sobre cómo determinar el dominio de una función dada la gráfica de una función. Mirando el gráfico provisto, observe cómo se nos dice si no vemos un punto final, suponga que el gráfico continúa siempre en la misma dirección. Por lo tanto, suponemos que este gráfico continúa en esta dirección para siempre, y se nos pide que escribamos el dominio de la función usando notación de intervalo, donde el dominio de una función es el conjunto de todas las entradas posibles, que siempre se encuentran a lo largo del eje horizontal. Y esta pregunta no pregunta, pero el rango de una función es el conjunto de todos posibles salidas, que siempre se encuentran a lo largo del acceso vertical. Pero debido a que estamos buscando el dominio, podemos determinar el dominio a partir del gráfico analizando el gráfico de izquierda a derecha horizontalmente. Observe cómo el punto más a la izquierda de este gráfico es este punto aquí donde la entrada es negativa. Y debido a que este punto está cerrado, eso significa que uno negativo está en el dominio de la función. Y luego desde aquí, podemos analizar el gráfico de izquierda a derecha. Los gráficos se mueven hacia la derecha, y se acerca al valor de entrada del infinito positivo. Y, por lo tanto, el dominio es el intervalo del 1 negativo al infinito, incluido el negativo. Otra forma de encontrar el dominio sería proyectar este gráfico en el eje horizontal, donde nuevamente, comenzaría aquí en 1 negativo, y luego se movería hacia la derecha. Entonces, usando la notación de intervalo, el dominio es el intervalo de 1 negativo al infinito, donde el intervalo se cierra en 1 negativo porque incluye 1 negativo, por lo que ponemos un corchete aquí, y ponemos un paréntesis a la derecha del infinito. Si supiéramos que el intervalo de entrada es x, también podríamos expresar un dominio usando desigualdades ya que x es mayor o igual que 1 negativo. Pero, de nuevo, esta pregunta pide notación de intervalo. Veamos otro ejemplo. Mirando el gráfico, nuevamente asumimos que se mueve en esta dirección para siempre. Analizando el gráfico de izquierda a derecha, podemos determinar el dominio. El punto más a la izquierda es este punto aquí. Observe cómo ahora es un punto abierto, y en este punto abierto, observe cómo el valor de entrada serían 4 negativos, pero debido a que el punto está abierto, 4 negativos no están en el dominio. Pero a partir de este punto, observe cómo ese gráfico se mueve hacia la derecha y se aproxima al infinito positivo, lo que significa que el dominio es el intervalo de 4 negativos a infinito, pero ahora no incluye 4 negativos. Si proyectamos este gráfico en el eje horizontal, comenzaría en 4 negativos pero no incluiría 4 negativos, y luego se movería hacia la derecha y, por lo tanto, el dominio es el intervalo de 4 negativos a infinito. Decimos que el intervalo está abierto en 4 negativos porque no incluye 4 negativos, por lo que tenemos paréntesis aquí y paréntesis a la derecha del infinito. Usando x como la variable de entrada, también podemos expresar el dominio como x mayor que negativo 4. Miremos a otro. Aquí tenemos dos puntos finales, uno que está abierto y otro que está cerrado. Analizando el gráfico de izquierda a derecha para determinar el dominio. El gráfico comienza en la entrada de 3 negativos, pero no incluye 3 negativos porque el punto abierto, y luego se mueve hacia la derecha hasta que tengamos un valor de entrada de 6 positivo. Como el punto está cerrado, 6 está en el dominio de la función. Proyectando este gráfico en el eje horizontal, estaría abierto en negativo 3. Se movería a la derecha a positivo 6, e incluye 6, entonces tenemos un punto cerrado aquí. Entonces, el dominio es el intervalo de 3 negativo a 6, está abierto en 3 negativos porque no incluye 3 negativos, está cerrado en 6 porque incluye 6, así que tengo un paréntesis a la derecha de 6. Al usar la notación de intervalo, estos valores deben ser de menor a mayor. Si escribiéramos los 6 primero, y luego comas negativos 3, eso sería incorrecto. Usando desigualdades con la variable de entrada x, también podemos expresar el intervalo ya que x es mayor que 3 negativos y menor o igual que 6. Veamos un ejemplo más. Nuevamente, asumimos que el gráfico se mueve en esta dirección para siempre, así como también en esta dirección para siempre. Analizando el gráfico de izquierda a derecha, el gráfico se mueve hacia la izquierda para siempre y hacia la derecha para siempre, sin retención ni interrupciones, y por lo tanto, el dominio será todos los números reales. Si proyectamos el gráfico en el eje horizontal, nuevamente, se movería hacia la derecha para siempre, así como a la izquierda para siempre. Usando la notación de intervalo, el intervalo es de infinito negativo a infinito positivo. Y siempre usamos paréntesis cuando usamos infinito positivo o negativo usando desigualdades. También podemos expresar el dominio ya que x es mayor que infinito negativo y menor que infinito positivo. Podríamos ver todos los números reales. Espero que hayas encontrado esto útil.